En el episodio de hoy tendremos una charla reveladora acerca de la enfermedad renal crónica, que no solo es una condición médica, sino que se ha convertido en un llamado de atención urgente para reevaluar nuestros hábitos y cómo el estilo de vida moderno se ha convertido realmente en el peor enemigo de nuestro filtro natural del cuerpo, como lo son nuestros riñones. Para abordar este tema estaremos conversando con un profesional de la salud. Él es el nefrólogo Hernán Díaz, quien nos habla acerca de las causas ocultas acerca de esta enfermedad renal y por supuesto nos ayuda a prevenir con sus consejos esta devastadora y silenciosa enfermedad. Te doy entonces la bienvenida nuevamente a este otro episodio de Especialmente Podcast, un espacio dirigido para ti y para mí, realmente para todos, para entender más de cerca y con la calidad humana necesaria todos los temas en torno a la salud. Yo soy Zulio Omar Hoyer, periodista, locutora y animadora, y nuevamente bienvenidos a Especialmente Podcast. Entusiasmamos a conocer un poco más acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. Un placer tenerlo en este episodio de Especialmente Podcast, así que formalmente le doy la bienvenida. Me encantaría comenzar hablando de esto. El mayor filtro que tenemos en nuestro cuerpo son los riñones, pero no siempre conocemos la función específica o la importancia que tiene en nuestro cuerpo. Me encantaría entonces que hablara un poquito sobre eso, sobre la función de los riñones. Bueno, Zulier, es fundamental que primero entendamos que tenemos en la mayoría de la población dos órganos de filtración, ni siquiera uno, tenemos Ujú. dos, porque nacemos con dos riñones y cada uno de esos riñones nos permite a nosotros desde nuestro nacimiento ya ser millonarios. Tenemos 1.200.000 refinerías, pudiéramos decir, casi que como Amuay o como Maravén en su momento, todo el complejo refinador Paraguaná, en cada uno de nuestros riñones que nos permiten liberarnos de todas las impurezas que nosotros consumimos a diario, ya sea, y escucha bien esto, por la piel, por los ojos, por la boca e incluso por las vías parenterales que nosotros utilizamos, como es la vía endovenosa y la vía intramuscular. Entonces, de esto nosotros tenemos que sacar un gran aprendizaje, porque es inequívoco que nosotros no podamos darle un valor fundamental a todo lo que está en nuestro ambiente, que va a tener de una u otra manera una repercusión en este. Yo no diría que pequeño, es un gran órgano, son dos grandes órganos que pesan aproximadamente 100 gramos cada uno y que nos liberan de todas estas cuestiones que producen consecuencias en nuestro organismo si no las tratamos de forma adecuada. Y específicamente, doctor, en este podcast vamos a centrarnos en un tema importante y silencioso a la vez, y es hablar de la enfermedad renal crónica. Y silencioso porque los síntomas, casi que en un 95% no se perciben a primera instancia, y que es una enfermedad que, digamos, puede ser progresiva y paulatina a la vez. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica y cuáles son sus principales causas? Es fundamental que también debemos aclarar que existe una enfermedad renal o una insuficiencia renal que es aguda, que es desarrollada en minutos, horas o semanas. Y en este caso especial vamos a hablar de la enfermedad renal crónica porque es la que trae mayores evidencias de que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Y las consecuencias se ven en que detectar una enfermedad renal crónica depende de un chequeo médico anual adecuado. Y no solamente a los mayores de 18 años, desde que estamos niños debemos acudir a nuestro pediatra, y si tenemos algún factor de riesgo familiar o personal, individual, en cada ser humano tenemos factores de riesgo que pueden estar o no relacionados con la familia, que nosotros debemos tomar en consideración. Y esto nos permite a nosotros darnos cuenta a tiempo de cómo podemos nosotros evitar que aparezca una progresión acelerada y podamos, Dios no lo quiera, perder la función renal precozmente, que es lo que yo siempre trato de informarle a la población, de que tenemos muy buenas herramientas actualmente en el mercado, tanto no farmacológicas como farmacológicas, que pudieran evitar una progresión acelerada de este difícil flagelo que existe a nivel mundial y que, por supuesto, nuestra población aquí en Paraguay no se escapa. ¿Cuáles son esos, a ver, signos de alarma ¿Ok? que nos puede Em, dejar de... Como ya tú muy bien lo decías, 90% de la población no presenta síntomas, pero sí
conoce que puede tener una afección en alguna de estas áreas. El problema del azúcar es muy peligroso, Zuli, porque el azúcar, como todos sabemos, presenta altos niveles de adicción y conlleva a que cuando nuestro organismo no puede metabolizar bien esta azúcar, produce lo que se llama una enfermedad conocida como la diabetes. Y la diabetes es una de las principales causas de deterioro silencioso, asintomático. El paciente no se da cuenta, pero sigue teniendo diabetes y desencadenando complicaciones en la microcirculación que lentamente me van a dañar el riñón. De otra patología que tenemos que hablar es de la hipertensión arterial. Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo nosotros los jóvenes, que somos hipertensos porque nos dio un mareo o tuvimos alguna sensación, pero muy rara vez llegamos a darnos cuenta a tiempo en el momento del debut de esa hipertensión. Y la hipertensión en los pacientes que son jóvenes tiende a ocasionar mucho daño a nivel de las células del riñón y eso ocasiona algo que se conoce o que nosotros llamamos como un signo indirecto que debemos tomar en cuenta, que el problema es que nosotros creemos que los síntomas son solamente aquellos que duelen y resulta que no. Nosotros tenemos signos indirectos que podemos tomar en cuenta en el riñón o que nos da señales el riñón, que son la pérdida de proteínas en la orina. Y eso ocasiona algo tan sencillo, pudiésemos decir, de detectar, que son orinas espumosas. Ok. Y esas orinas espumosas, siempre y cuando tomando en consideración el lugar de estemos, donde estamos haciendo ese tipo de micción y que no hayan detergentes que puedan alterarnos ese momento de la micción, nosotros tenemos que tomar en consideración que hay que hacerle un seguimiento. ¿Está relacionado con una subida de mi presión arterial o está solo relacionado con un problema del ácido úrico? ¿Está relacionado con un problema de la azúcar? Estos son síntomas cardinales que nosotros debemos tomar en consideración en estos pacientes que por lo general no van a sentir dolor y que pueden conllevarle a la larga a perder la función renal y desencadenar, de hecho, una enfermedad renal crónica. Usted hablaba ahorita que como es, digamos, una condición prácticamente silenciosa por el hecho de que no siempre los síntomas son detectables, ¿considera que como población deberíamos acudir a hacernos chequeos periódicamente? Me refiero a examen de orina, como bien lo decías, o examen de sangre. Es correcto. Dentro del screening que nosotros manejamos en la especialidad que yo ejerzo, que se llama la nefrología, que es precisamente la nefrología, tiene un amplio espectro de trabajo en la parte preventiva. Y el screening de la prevención siempre debe estar basado, desde que somos niños, en hacernos 3 exámenes fundamentales. Ok. Nuestra hematología completa, nuestra glicemia, nuestro perfil lipídico, el examen de orina que no duele. Yo siempre les digo, no es difícil hacerse un examen de orina, el examen de orina no duele y el que le duele vaya más rápido. Totalmente. Y el examen de heces, ¿me entienden? Entonces, de esa forma, nosotros podemos complementar estos simples exámenes con un examen imagenológico básico que tampoco duele, que se llama la ecografía y que nos aporta muy buena información en cuanto a cómo están las características anatómicas de esos riñones. Y de esa manera nosotros podemos hacer una detección a tiempo, controlar una enfermedad lo más pronto posible y darnos cuenta de que sí podemos brindarle largos periodos de tiempo, calidad de vida a todas estas personas que pudieran o no desarrollar una enfermedad renal. Cuando hablamos de enfermedad renal, mucha gente cree que lo crónico o la última instancia siempre es la diálisis. ¿Ese es, digamos, el estadio final o no? Bueno, la enfermedad renal crónica se categoriza o se clasifica en 5 estadios. Eso es importante que todos lo tomemos en cuenta. Apenas el estadio 5 es lo que se refiere a la diálisis. Y eso representa a nivel mundial apenas el 0,1% de toda la población que puede estar enferma de los riñones en el mundo entero. Imagínate, tenemos un 98-99% de pacientes que tenemos que atender. Y esos pacientes precisamente en la mayoría de los casos no llegan a diálisis. Muy bajos porcentajes están relacionados a que si toman las herramientas terapéuticas adecuadas, y ojo, hago mucho énfasis en lo no farmacológico, Zuli, porque mucha gente cree, no, que yo me enfermé de los riñones, ya no tengo nada que hacer. Y no es así.
tienes muchas herramientas farmacológicas que pudieran ir desde precisamente adecuar tu alimentación, hacer una rutina de ejercicio adecuada a tu patología y estar bien hidratado, que lo hemos conversado fuera de cámara. Qué difícil es tener a nuestra población bien hidratado. Me incluye allí. Incluso en nuestra consulta nosotros trabajamos y le damos eso como parte de la indicación médica, porque es fundamental que el paciente entienda lo que es tener una adecuada hidratación, y más en estos climas que nosotros vivimos, porque el trópico precisamente nos afecta fundamentalmente todo lo que es nuestra célula al momento de atacarnos por la vía solar, todo nuestro órgano más grande que es la piel. Pero yo creo que eso también entra debido a la desinformación que existe o la falta de orientación de cómo aprender a beber agua. Porque hablábamos justamente que es distinto la cantidad de agua que yo como mujer y de mi estatura, de mi peso, debería tomar a usted, por ejemplo. Es Exactamente. algo individual. Y eso es algo que de todo paciente que por lo menos acuda a una consulta, invito a todos mis colegas que practiquen la regla del peso. Siempre que evalúen un paciente, establezcan la cantidad de líquidos a ingerir, sobre todo de agua. El agua no es sustituible. Usted puede tomar cualquier otra cosa, puede tomar jugos naturales o cualquier otra bebida espirituosa o no, pero no debe dejar de consumir agua porque el agua no tiene ningún tipo de sustitución. Y eso es algo fundamental en cualquier receta médica. Tanto es así, Zuli, que si a ti te da una simple gripe que no tendría nada que ver con una enfermedad renal y lo primero que te dice el médico es que Y tome líquido. tome líquidos, ¿verdad? Entonces imagínate, si para tú salir de algo que parece tan sencillo, que lo acabamos de vivir, que nos contaron que era el COVID-19, no tanto nos dijeron, era una gripe, tome líquido, y tanto que nos cuesta, entonces imagínate tú, en el caso de una enfermedad renal, cómo tengo yo que adecuar, de acuerdo a tu funcionalismo renal, tu ingesta adecuada de líquido. No esperes estar enfermo para tomar adecuadamente los líquidos que te corresponden. ¿Cómo sería esa fórmula mágica entonces para El nosotros saber? peso del paciente por 24 horas que tenemos en el día, y ojo, no es que estoy mandando a tomar, que nos paremos de noche a tomar agua, no, el agua se debe tomar desde que nos levantamos hasta las 7 de la tarde, o en el caso de nosotros, a veces 7 de la noche, pero hasta las 7 o que mientras esté el sol en exposición, Ok. porque es el rango que nosotros tenemos para esa célula que está en hiperactividad permanente y expuesta, poderla mantener bien hidratada. Entonces nosotros multiplicamos esa regla que yo les estoy diciendo de peso por 24 y en algunos casos, por lo menos nosotros acá, nosotros lo que utilizamos es que la multiplicamos por 1.5 o por 2 el resultado que nos dé. Ok. Poniéndote un ejemplo, un paciente de 70 kilos, lo multiplicamos por 24, eso nos da 1680 cc. Como estamos en el trópico, nosotros multiplicamos eso por el doble, nos daría 3320 cc al día. Si usted consume entre 2,5 litros y 3.300 cc, ese sería el rango normal de su consumo de agua al día en un paciente de 70 kilos. Imagínense en uno que pesa 150. Exacto. ¿Tomará el agua que necesita? Dios mío, parece mentira. Y me dio curiosidad lo que comentaba de que el agua no se sustituye de ninguna forma, porque hay personas que dicen, no, bueno, es que yo temprano me tomé un jugo de parchita y ahí ya hay agua. No es acá. ¿Cómo avanza esta enfermedad, doctor? ¿Es progresiva? Dependiendo de los estadios o dependiendo de la persona, puede ser más agresiva para uno que para otro. Sí, es importante que tomemos en cuenta que así como existe, y te comentaba que una de las principales causas es la diabetes y es la hipertensión, existe un grupo de enfermedades que son las inmunológicas. Y este grupo de enfermedades, las inmunológicas, necesitan de tratamientos específicos dependiendo de la causa del antígeno que la esté provocando. Entre las inmunológicas cae como dentro de los más grandes grupos el lupus como una de las causas de enfermedad renal crónica secundaria, y las otras son las enfermedades glomerulares primarias, que son propias de cada ser humano. Existen algunas causas que la pueden desencadenar, otras no, pero del control metabólico, que significa, o el control hemodinámico básico que nosotros debemos tener en estos pacientes, que está relacionado con el control de su azúcar en la sangre y el control de su presión arterial, obtendremos satisfactoriamente un enlentecimiento progresivo de la velocidad que pueda perder él sus funciones a lo largo de su vida. Por lo tanto, no es lo mismo diagnosticar la enfermedad renal crónica a los 30 años que a los 70 años. Son dos formas de abordar la enfermedad de forma de manera De distinta. manera distinta. Es correcto. ¿Por qué considera usted que hoy en día
digamos, ha incrementado un poco más los casos de enfermedades renales? ¿Qué aspectos han cambiado en el entorno moderno, en la actualidad, que han provocado esta situación? En lo que es fundamental es precisamente el estilo de vida que nosotros llevamos, Ok. es mucho más acelerado. El consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo lo que está relacionado a alimentos que tienen muy poca cocción. Y un tema que, aunque a veces no lo debemos dejar de tocar, es el de las bebidas artificiales y sobre todo ahora que están también de moda las bebidas energizantes. ¿Me entiendes? También ellas usan muchos de los componentes que vienen dentro de las bebidas artificiales y ocasionan un deterioro significativo de los mecanismos básicos de la filtración a nivel renal. Y nosotros ahí, al saturar el riñón, precisamente opacamos cualquier sustancia que nosotros, si no le damos el agua para poder liberar o limpiar nuestra vía urinaria, estamos provocando consecuencias nefastas en nuestro intersticio renal que vamos a pasar un mal rato, sobre todo. Doctor, yo le voy a presentar aquí al amigo de todos, un gran vicio que tenemos justamente en la era moderna, ¿no? Y es el refresco. ¿Cómo afecta su consumo directamente a los riñones? Bueno, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso? bueno, Zully, es importante que entendamos que así como nosotros tenemos sustancias que son nocivas en diferentes productos que la población consume a diario de forma no adecuada en su mayoría, el refresco, pudiéramos decirlo, que tiene una similitud como el cigarrillo, que tiene como principal eh, actor nocivo de nuestro organismo en la parte pulmonar la nicotina, ¿entiendes? El refresco es una bebida artificial que tiene una serie de sustancias que no es una sola, son varias que vienen incluidas dentro de todos los refrescos. No es que uno por ser de una manera u otra, incluso los que son a veces más económicos, traen más concentraciones de este tipo de sustancias que son nocivas para nuestro organismo y específicamente para nuestra vía digestiva y para el riñón. Entonces, el riñón necesita tener la capacidad de él poder, en base al manejo adecuado de los líquidos, de una adecuada filtración y eliminación de todas esas impurezas que yo te contaba al principio, que además de ponernos por la piel, que pues, nos pusimos en una inyección intramuscular o una inyección endovenosa, lo que nos estamos metiendo por la boca. Entonces nosotros estamos provocando una saturación de ese filtro que es como una alfombra que no tiene completamente y en forma inmediata la capacidad de pasar hacia la orina todas esas sustancias que debería él eliminar. Y entonces se nos van quedando acumuladas en la membrana del riñón y que cuando luego pasan hacia la orina comienzan a producir algo que muchas personas conocen como, doctor, tengo un cólico renal. Eso se llaman cálculos renales y los cálculos del riñón son una de esas principales consecuencias que nosotros comenzamos a ver desde muy joven, sobre todo aquí en nuestra zona de Paraguaná, en los pacientes que tienen alto consumo de refresco. Y te voy a hacer un dato adicional. ¿Qué es alto consumo de refresco? Yo siempre le explico a los pacientes que para poder nosotros eliminar 300 ml de todas esas sustancias que vienen contenidas en un refresco, Una botellita pequeña. mínimo deberías tomarte como compensación entre 4 a 5 litros de agua. Entonces, imagínate qué es alto consumo de refresco. O sea, podemos desmentir incluso las personas que dicen, no, bueno, es que yo sé que el refresco es alto en azúcares y en otras sustancias, pero yo, por ejemplo, si esta es la medida de refresco en mi vaso, le echo un poquito más de agua y ya. Y listo. Eso no sirve. Ok. Hay que cargar eso y sobre todo por la salud de nuestros niños, que es algo algunos papás a veces no tomamos en consideración o no entendemos el daño que pudiéramos estar ocasionando, porque yo estoy seguro que tú que estás ahí viéndome del otro lado en esta conversación muy amena con la licenciada Zuli, yo estoy seguro que ningún niño ni tiene dinero ni es capaz de ir a un lugar a comprar un refresco. Así Lo es. compramos somos nosotros, que somos los padres. Y es ahí donde existe la responsabilidad propia de nosotros
como adultos en qué les vamos a dejar a esos niños para su futuro y que lo más bonito que pudiéramos entregarles es que aprendan a no estar enfermos. Pudiese decir entonces, doctor, que el consumo de refresco influye directamente con la enfermedad renal. Correcto, sí. Mm. Como ya te lo explicaba, es una de las principales causales, por lo menos en la localidad, de alta incidencia de cólicos renales y de formación de cálculos. Por eso, precisamente, porque preferimos sustituir esto por el consumo de agua. Y ahora para demitificar un poco, también que estamos hablando en torno a la bebida gaseosa como el refresco, ¿influye el color? Porque la gente dice, no, bueno, yo sé que es dañino la Coca-Cola porque es lo oscuro, entonces, bueno, yo me voy mejor por un chinoto. Ajá, sí. No, no, no tiene ninguna. Las consecuencias de las sustancias químicas, recuérdese que eso está relacionado con colores artificiales que le pudieran dar una connotación de un tipo o de otro a cada refresco. ¿La malta? Que tengan la coloración no te impide que vayas a tener algún problema. Y si tienes alguna predisposición, sobre todo aquí en la zona, las pacientes que tienen descendencia europea tienen alta incidencia y probabilidad de desarrollar grandes pérdidas de calcio en la orina y de ácido úrico, más de ácido úrico, sobre todo la población portuguesa, que tienen una probabilidad mayor de desencadenar este tipo de sustancias. Y si consumen refresco, lo están agravando, no se están beneficiando de eso. La malta igual. Claro, es un tipo de sustancia que también Los viene. jugos Todo artificiales. lo que viene envasado trae ciertos preservantes que de alguna u otra manera no les favorece al riñón la filtración y la depuración de esta sustancia, porque como depuración necesitamos nosotros tener las propiedades suficientes para defendernos de esa sustancia que nos estamos nosotros consumiendo. Ahora bien, hablábamos del refresco porque es lo más nocivo que podamos presentar, pero hablemos también de las distintas dietas que uno puede practicar de cierta forma. Es decir, existe o tiene repercusión la manera en cómo comemos, qué alimentos ingerimos también para, eh, digamos, esto repercute en las enfermedades renales Sí, o bueno, no. como ya te decía, existen dos enemigos básicos que nosotros debemos controlar, que son el azúcar Ujú. y el consumo de sal. Ok. Por lo general, estos dos elementos tienen grandes consecuencias porque uno desencadena a que podamos desgastar nuestra producción de insulina y ocasionar una enfermedad que se conoce diabetes y es una de las principales causales de enfermedad renal crónica en el mundo, no solo en Paraguaná. Y lo otro es el consumo de sal porque está íntimamente relacionado con presentar problemas cardiovasculares y en este el principal flagelo para nosotros en el riñón es la hipertensión. Entonces, la hipertensión y la diabetes, junto con las enfermedades del corazón, son el gran grupo de enfermedades que nos pueden traer esas consecuencias nefastas a la hora de nosotros empezar a tener señales de perder la función renal. Sin embargo, esta condición se puede revertir, doctor. Sí, es importante que tomemos en cuenta que así como estamos hablando ahorita de lo que no es farmacológico, que son todas estas herramientas que podemos utilizar antes de tener que tomar medicina, porque lo más grave que existe en la actualidad es que la mayoría de los pacientes creen que tener una enfermedad renal crónica es que tengo que tomar medicamentos toda la vida y no, y si lo detectamos a tiempo, tú que me estás viendo ahí a través de la cámara y de este programa educativo, debes tomar en consideración que existen muchas cosas no farmacológicas que te pueden alejar de esa ingesta de medicamentos. Y puedes hacerlo siempre y cuando acudas a tiempo, que es lo fundamental. Incluso se ha demostrado ya científicamente que la enfermedad renal tiene beneficios amplios con la actividad física. Ok. Si tú haces ejercicio adecuado para lo que tú estás padeciendo, te vas a sentir mejor y vas a lograr revertir y controlar. Si la enfermedad es curable, nosotros te lo podemos especificar en el momento que hacemos el diagnóstico. Y si la enfermedad es controlable, te vas a dar cuenta cómo vas a sentir tu organismo después que logramos liberarlo de todos esos procesos inflamatorios que están alterando tu función renal. Doctor, muchas personas bueno, padecen de diabetes, tienen miedo incluso a medicarse porque han visto a través de redes sociales, TikTok e Instagram, que ciertos medicamentos influyen en la función renal. ¿Esto es cierto o es un mito? No, bueno, todos los medicamentos tienen una cierta Mm. grado de influencia en la parte renal, Ok. porque son muy pocos los que se metabolizan únicamente a nivel hepático, pero la mayoría de los medicamentos que nosotros consumimos para el control de la diabetes, incluso los más modernos, tienen actividad a nivel de específicos receptores que nosotros tenemos en nuestra parte renal.
y en nuestro órgano, que es fundamental. Entonces, sí es verdad que debemos tener ciertas consideraciones de lo que le estamos indicando. No es una receta de cocina que vamos Ujú. a colocar todos los pacientes lo mismo. Tenemos que evaluar a quién le vamos a indicar cada tipo de medicamento y de acuerdo a cómo esté su funcionalismo renal, que también es otro dato importante que dejemos, Zuli, en la colectividad. La función renal normal, desde que nosotros tenemos, yo siempre digo, desde los 15 años hasta los 70 años, debería oscilar entre 90 y 140%. Ese es Sí. nuestro rango de normalidad de función. Pudiéramos decir que un promedio sería 100%. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia, porque lo podemos calcular fácilmente a través de las fórmulas que tenemos en base a la creatinina, que es un examen que nos hacemos en la sangre, y podemos establecer de ahí cuánto es mi función renal. Tranquilamente, usted sentadito ahí en su casa, agarra la fórmula de Cockcroft-Gault, que es para la población general, y utilizando el valor de la creatinina, el peso y la edad, usted puede conocer su función renal. Y de esa forma usted puede entender si tiene algún riesgo o no de alteración de la función renal. Porque si la función renal está por encima de 140, también hay que revisarla. Pero si está por debajo de 90 y usted tiene 40 años, tenemos que estar atentos a qué puede estar ocurriendo. Y de esa manera ajustar qué tanta eliminación tiene mi medicamento que me mandó mi doctor por el riñón, de si está ajustable o no la dosis que me está colocando, porque nos podemos pasar en la dosis. Yo siempre digo esto porque cuando un médico indica una medicación y le dice al paciente, usted debe volver en 15 días, usted debe volver en un mes, es porque nosotros necesitamos hacer un chequeo de cómo va tu tratamiento haciéndote los efectos, porque ningún medicamento dice no tiene efectos adversos. Ujú. Si un medicamento sirve para todo, ¿verdad? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta en este tipo de programa. Si un medicamento dice que sirve para todo, que cura todo, mis reservas con ese medicamento. Y del otro es, si usted consume un medicamento y el medicamento por ningún lado dice que tiene efectos adversos, eso no sirve. Oye, con todo el respeto con la industria farmacéutica, pero todos los medicamentos tienen porcentualmente grados de reacciones adversas y nosotros necesitamos estar conscientes de que del grupo de pacientes que nos atiende, que nos acuden a las consultas, podemos tener reacciones adversas y es por eso la importancia de las consultas de seguimiento en cada una de enfermedades que estamos hablando que son de riesgo. Nosotros tenemos que cuidar el seguimiento y el efecto positivo que estamos buscando en ese paciente. Doctor, sus recomendaciones finales para las personas que nos ven, que bueno, a lo mejor están transitando por este problema y quieren de cierta forma revertir, sentirse mucho mejor, o a quienes a lo mejor no padecemos la situación y tampoco queremos Ese es muy bueno lo que que lo acabas de decir. presentemos. Es muy bueno lo que acabas de decir, porque si usted no tiene factores de riesgo y no ha tenido antecedentes en su familia de ningún tipo de enfermedad renal, está muy bien. No debe hacerse ningún screening antes de los 60 años, ¿ok? Pero si usted ha tenido algún familiar o tiene o ha tenido alguna alteración a lo largo de su vida, y hablo de los primeros años de la vida, de los primeros 30 años de nuestra vida, que tenga relación con la función renal, llámese infecciones de orina, llámese cálculos renales, llámese elevaciones de la presión arterial o algún trastorno, incluso, Zuli, del embarazo. Estamos viendo mujeres embarazadas que pierden la función renal porque la hipertensión me funde los riñones. Y debemos tener cuidado con la tensión elevada o con la presión arterial elevada durante el embarazo. Es un factor de riesgo severo porque produce una proteinuria masiva y una enfermedad que se conoce como preeclampsia, que si no la controlamos, que es reversible, que lo más importante es que la preeclampsia es reversible porque Ujú. la preeclampsia se soluciona quitando la noxa, que es el feto, aunque suene un poco extraño lo que estoy diciendo, pero debería corregir el problema que tenemos en el riñón y hacerle seguimiento para que eso quede curado. Entonces, este tipo de población que es de riesgo, nosotros debemos tratar de alertarle para que acuda a tiempo y no esperar a que tengas. Si comenzaste con una hipertensión a los 30 años, saliste embarazada y no se revisó a los 50 años, entonces ya no tiene función renal. Porque la historia natural de las consecuencias que ocurren en el riñón, llámese por diabetes, llámese por hipertensión o por enfermedades cardíacas o alguna colagenopatía, que son las enfermedades relacionadas con el lupus, en la historia natural dice que el lapso va de 10 a 20 años, en donde pueden ocurrir consecuencias nefastas. Entonces, mi recomendación es a que estés alerta, a que no te dejes que el tren te lleve por delante. Y por supuesto tener buenos hábitos. Hablaba también del ejercicio físico. ¿Cuáles serían entonces los ejercicios físicos que deberíamos realizar Exacto. para evitar
entonces esta condición? El ejercicio fundamental que nosotros tenemos aprobado por la Organización Mundial de Salud debe ser una combinación entre anaeróbico y aeróbico. Ok. Y el aeróbico debe estar principalmente relacionado con caminata o trote suave, que debe ir entre 15 a 25 minutos. El resto de la compensación para lograr los 40 minutos, los 45 minutos que se recomienda, debería ir con una terapia de lo que ahorita se conoce como el uso del peso muerto, que es el peso de nosotros Ujú. mismos, llámese con flexiones, abdominales, cuestiones que nosotros podamos practicar en nuestra casa que no nos hagan la vida complicada. Unos 5 a 10 minutos que nosotros podamos hacer de estos ejercicios diariamente vamos a obtener precisamente mejoría en nuestra función renal. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio y bueno, brindarnos esta información bastante amena y de cerca para tomar las previsiones, porque como siempre digo, la decisión de mantenernos saludables y sentirnos bien está o comienza desde nosotros mismos, ¿no? Ponernos al día. Y esto, señores, ya saben, a disminuirlo y a tomar más agüita. Esa es la mejor recomendación que usted nos puede dejar el día de hoy. Es fundamental para poder lograr la prevención de todas nuestras cuestiones a nivel renal. No podemos olvidarnos de que tenemos que tomar es agua y el agua es insustituible. Así es, y que nuestro cuerpo, por supuesto, funciona de la manera exacta, correcta. Lo importante es que nosotros también le demos la gasolina necesaria para su correcto funcionamiento. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, como siempre, les dejo la oportunidad que nos dejen sus comentarios a través de este canal de YouTube sobre cualquier duda que tengas, un próximo tema que desees que conversemos con nuestros profesionales de Policlínica de Especialidades o qué tal te pareció el episodio de hoy. Hasta luego.